El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Juan, capítulo 6, versículo 67. San Juan, capítulo 6, versículo 67. Por allí se produce una conversación con la gente que seguía a Jesús, ¿sí? Él había hecho la multiplicación de los panes y los peces, y la gente lo había seguido, pero no estaba convencida en su corazón de que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo, sino que se habían beneficiado con el milagro, y entonces allí estaba su intención, ¿no? Su ambición, que seguir recibiendo milagros de Jesús, pero no recibirlo en el corazón, lo cual el Señor rechazó de cuajo. Él no quería eso, quería que la gente se diera cuenta que Él era el Hijo de Dios, porque venía a salvar al mundo. No le interesaba simplemente darle de comer, sí. Hubo una necesidad y Él la cubrió, mostró su gloria, mostró su grandeza y su poder, pero su verdadera intención era salvar a las personas del castigo eterno, ¿sí? Y que tengan la oportunidad de ir al cielo. Y allí entonces esa conversación continuó, porque algunos de los discípulos, no de los 12, sino de aquellos otros que estaban con el Señor Jesús. Recuerden que en determinado momento hubo 70 que salieron a predicar, es decir, había 12 y había una cantidad estable de muchos más, que estos discípulos empezaron a retirarse también, ¿no? De esos que estaban allí en ese segundo grupo, se empezaron a retirar, entonces se generó una conversación. Esa conversación, Jesús le habla a los 12, le interesa saber cuál era la opinión de los 12, y el versículo 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Estamos hablando capítulo 6 del Evangelio de Juan. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y acá, cuando uno lee este pasaje, realmente se da cuenta la grandeza y la sabiduría de Dios. Porque para los hombres, las personas que tienen poco estudio, poca preparación, que por allí son gente de oficio, como lo era Pedro, que era un pescador, son personas que no comprenden todas las cosas de este mundo, ¿no? Los sabios, los pensadores, los filósofos son aquellos que están todo el tiempo tratando de dilucidar las situaciones que tienen que ver con la vida y el comportamiento de las personas. Sin embargo, acá vemos a un hombre tosco. La Biblia dice de ellos, de los 12, que eran sin letras y del vulgo, eran sin estudio y del populacho. Eso más o menos quería decir esa frase, ¿sí? Una persona así, que no tiene preparación, que no tiene formación de ningún tipo, a pesar de eso, él se da cuenta de que Jesucristo tiene palabra y palabra de vida eterna. Hace una distinción entre las palabras que hay, que seguramente deben haber escuchado, a pesar de que era un pescador, debe haber escuchado personas hablar y darse la lata de su sabiduría y de su conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos habían estado gobernados por este pensamiento griego. Allí, cuando Alejandro Magno gobierna todas las cosas, luego él muere y los generales del ejército se dividen el imperio en 4. Uno de esos le toca a Israel. Y él inculcó toda la cultura helenista, humanista,
griega. Vinieron romanos, los romanos absorbieron la cultura griega, la continuaron. Y entonces dentro del pueblo de Israel había personas con un pensamiento muy humanista y otras con un pensamiento religioso, porque eran los que buscaban a Dios, los fariseos sobre todo, ¿sí? Ahora, Pedro se da cuenta de que las palabras de Jesucristo son palabras de vida eterna. Las palabras que nosotros hoy mismo también escuchamos son palabras que tienen que ver con este mundo, con esta tierra, con el desempeño nuestro, nuestro comportamiento. Nos hablan de las emociones, nos hablan, todo tiene que ver con el alma, ¿no? De nuestra voluntad, ¿sí? De nuestra capacidad retentiva, de nuestra inteligencia, de que nosotros tenemos que valorar a estas personas que tienen pensamientos tan elevados con referencia a la vida aquí en la tierra. Pero, bueno, sí, son personas que se han preparado, son personas muy capaces, son personas destacadas dentro de la sociedad humana y terrenal, pero nada sirve para la vida eterna. Y recordemos que la vida aquí en la tierra es corta. Por más que tengamos 100 años, que a veces las noticias dicen, bueno, fulano de tal tiene 120 años, ¿cuál fue el secreto para que llegue a tener esos años? Bueno, por más que tengamos esos años de vida y los tengamos bien y con salud, la vida eterna es eso, eterna. Y si nosotros no buscamos a la persona que tiene palabra de vida eterna, no vamos a ir a esa eternidad. Porque todas estas palabras, y a veces por las redes sociales, frases, fulanito de tal, Pablo Coelho dijo esto, Sigmund Freud dijo lo otro, San Martín dijo aquello, Napoleón dijo lo otro. Y nosotros estamos allá pensando y nos quedamos con esa frase, qué importante, qué sabio, qué interesante. Esto nos va a ayudar a desarrollar mejor nuestra vida, a tener un mejor comportamiento, a ser más felices, a ser exitosos aquí en la tierra, pero no nos sirve para la vida eterna. Cuando una persona recibe la palabra de Jesús, su espíritu se renueva. Pablo decía que él se iba avejentando, pero por dentro se iba renovando. Aunque él lo dijo de esta manera, aunque el exterior se va desgastando, me voy envejeciendo, no obstante el interior se renueva de día en día. Esa renovación espiritual no proviene de la meditación, no proviene de irnos a un lugar tranquilo, donde no escuchamos nada más que los pájaros o el ruido del agua, sino viene y proviene de escuchar las palabras de Jesús. Porque nada de lo que esta tierra nos puede ofrecer puede llegar a tocar nuestro espíritu. Nuestro espíritu es bendecido, es tocado por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no toca y transforma nuestro espíritu no tiene ningún tipo de influencia. Nada terrenal puede influenciar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es creado a imagen y a semejanza de Dios. Por eso es tan importante tomar la palabra del Señor en nuestras vidas y valorarla. Si nosotros nos dejamos arrastrar por estos pensamientos, yo leo un montón y veo tantas cosas que me doy cuenta que nada tienen que ver para la vida eterna, ¿no? Que son justamente, no solamente no sirve para la vida eterna, sino que además es un tropiezo para la vida eterna. Porque yo estoy aferrado a las cosas de este mundo y después las cosas de este mundo se nos van como el agua de las manos, y entonces la gente, ¿qué hace? Le echa la culpa a Dios. Cuando un ser querido fallece, Dios se lo llevó. Ahora se acuerdan de Dios. Cuando toda la vida tenían que acercarse al Señor, los brazos del Señor estaban abiertos para abrazar, para bendecir, para tocar. Y bueno, llegó el momento donde las cosas
son así. No, Dios no se lo lleva a las personas porque se las quiere llevar, sino le llega su momento, le llega su tiempo. Por allí hay una enfermedad, por ahí hay un accidente o lo que fuera, ¿sí? Y entonces la persona parte de este mundo al otro mundo, pero no puso su corazón en las palabras de vida eterna. Pedro era un hombre, me sorprende esto, que no tenía conocimiento de lo que el hombre llama conocimiento. Era un rudo pescador, él sabía un oficio y lo desarrollaba, pero pudo darse cuenta de que lo que tenía Jesús era diferente a todo lo que él había oído y lo que oía en aquel tiempo. Y hermanos y amigos, en este día nosotros tenemos que descubrir o redescubrir las palabras de Jesús. Que las palabras del Señor nos cautiven, nos emocionen, nos quebranten, nos hagan llorar, pero no de tristeza, sino de lo que provoca la obra del Espíritu Santo. Nosotros dentro de la iglesia eso lo llamamos quebranto. Cuando Dios nos quebranta, lloramos no por tristeza, tampoco por alegría, sino porque el Espíritu Santo toca nuestro espíritu. Y es allí donde se produce un renuevo espiritual, una transformación interna que nos asegura que un día vamos a estar con Él, allí en el cielo eternamente. Nuestra vida no es una vida de unos cuantos años aquí sobre esta tierra, sino una vida eterna, allá en los cielos, en la presencia de Dios, donde no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay lloro, solamente hay gozo y alegría de estar delante de aquel que hizo los cielos y la tierra. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor, oramos, Señor, para que tu palabra nos quebrante, nos rompa todo, Señor, que nuestro espíritu sea renovado por esa palabra, Señor. Gracias te damos, Dios mío, que podamos redescubrirla, Señor, que podamos enamorarnos nuevamente de tu palabra, Señor, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.